Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estoy muy feliz por colaborar en este segundo Congreso Internacional Virtual de Ingeniería Industrial. Agradezco mucho la invitación, como también agradezco a las autoridades de la Universidad Internacional Iberoamericana y al comité organizador y a los patrocinadores de este evento. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marco Antonio Rojo Gutiérrez, soy el doctor Marco Rojo, y en esta ocasión vamos a tomar el tema de la productividad y su importancia. ¿Por qué es importante la productividad? ¿Qué es la productividad? ¿Cómo se mide? ¿Y cuáles son los estudios que se han realizado hasta el momento? Son algunas de las preguntas que nos traen hasta este evento para poder tratar de entender este fenómeno que tiene cierta complejidad. Quisiera comenzar también diciendo que la mayor parte de las civilizaciones en todo el mundo se han preocupado por hacer cada vez mejor las cosas. Cuando se producía, por ejemplo, una rueda, se buscaba que esta producción fuera lo más rápido posible a lo largo del tiempo. Si en una comunidad se realizaba en 20 minutos, o en una hora, o en 5 horas, siempre se buscaba utilizar la menor cantidad de tiempo. Lo mismo ocurría en otros tipos de actividades. Imaginémonos, por ejemplo, cuando se realizaban las herramientas que se utilizaban para la caza, o cuando se estaban produciendo los barcos que iban a cruzar el Atlántico. En todas las actividades productivas, sean del sector que sea, del sector primario, agrícola, secundario, manufacturero o de otro sector, servicios, las personas, las empresas y los países siempre están buscando hacer las cosas de la mejor manera posible, con la menor cantidad de recursos y obtener los mejores resultados. Esa preocupación siempre la ha tenido el ser humano, tratar de ser más eficientes en las cosas que hacemos y también tratar de ser más eficientes en relación a otras civilizaciones, a otras comunidades, a otras sociedades. La idea de ser más eficiente y de ocupar de mejor manera los recursos tiene mucho que ver con la idea de mejorar continuamente los procesos y los procedimientos que llevamos a cabo para poder obtener un objetivo. En ese caminar de estar buscando una mayor producción, tratamos de mejorar, por ejemplo, la forma de producir cualquier tipo de cantidad de bienes o de servicios y reducir las pérdidas o mermas que esto nos genera. En la empresa, en la maquila, en la agricultura, en el campo o en algún otro tipo de actividad económica o productiva, siempre estamos tratando de utilizar lo menor de recursos posibles. El tiempo es un recurso muy interesante, muy importante. Por eso también las actividades económicas se buscan hacer con el menor tiempo posible. Y es en esta idea en donde la productividad entra con mayor fuerza. Las empresas tratan de buscar el mayor producto con la menor cantidad de insumos que se empleen. A esto se le llama productividad. Si quisiéramos tener un concepto muy básico sobre el término, la productividad se definiría como la relación que guarda el producto que se genera en relación a los insumos que se emplean para generar ese producto. De tal suerte que una unidad económica, una empresa o un país es más productivo si emplea la menor cantidad de insumos y genera la mayor cantidad de producción, o si con la misma cantidad de producción puede generar
ese mismo producto con la menor cantidad de insumos. Cualquiera de estas dos tipos de productividad, una que está orientada a incrementar el producto y otra que está orientada a disminuir los insumos, cualquiera o una combinación de ambas puede hacer de un país, de una empresa o de un individuo mucho más productivo en relación a otro. Pues bien, la productividad, además de conceptualizarse como la relación producto-insumos, guarda estrecha relación con otros conceptos. Por ejemplo, con el cambio tecnológico. En las empresas, cuando se introduce un cambio tecnológico, se suelen mejorar los procesos y los procedimientos que se llevan a cabo. Es muy común encontrar que una empresa que podía generar, por ejemplo, 100 unidades de producto y adquiere una maquinaria mucho más sofisticada, con un grado de tecnología mayor, ahora con un menor tiempo puede generar no solamente esa cantidad de producto, sino 10 veces más. El cambio tecnológico y la productividad se entrelazan. Son dos elementos prácticamente de un mismo elemento. El cambio tecnológico se vincula con la productividad porque la tecnología es la que determina la forma de realizar las cosas. De tal suerte que en la medida en que haya mayor cambio tecnológico, es decir, que se transformen las formas de producir, en esa medida se va a incrementar la productividad. Una misma empresa que se dedique, por ejemplo, a realizar tejidos, puede ser mucho más eficiente y mucho más productiva en Corea del Sur, por ejemplo, o en Taiwán o en Singapur, por el simple hecho de que emplea una tecnología mucho más sofisticada que, por ejemplo, México o Ecuador o algún país de América Latina. En la medida en que cada empresa, cada país tenga acceso a una mayor tecnología, en esa medida podrá mejorar la productividad con que se desenvuelve. También la productividad guarda relación con la eficiencia. En ocasiones la eficiencia y la productividad se pueden utilizar como sinónimos. Sin embargo, tienen algunas diferencias mínimas. Pero también podríamos definir a la eficiencia como la relación entre insumo y productos. La productividad también es importante porque reduce los costos de producción. Una empresa que es mucho más productiva puede generar una unidad de producto por una menor cantidad de tiempo o una menor utilización de ese insumo. Reduce los costos de producción unitarios, y en este sentido a las empresas, como les resulta menos costoso generar una unidad adicional, pueden tener un mayor margen de ganancia en relación al costo por unidad y el precio. Es de esta forma en que las empresas se vuelven competitivas cuando llegan a un mercado, ofrecen el mismo producto que sus competidores, pero por un costo unitario menor, a un precio de mercado determinado y un costo por unidad mucho menor. La ganancia de estas empresas se empieza a incrementar. Las empresas son productivas y reducen sus costos de producción, y con ello incrementan los beneficios económicos de esta productividad. Es por ello que las empresas también están interesadas en generar cada vez una mayor productividad, operar con mayores estándares de productividad, porque con ello van a poder reducir sus costos. Otro punto importante de la productividad es que si en una sociedad
los individuos son más productivos, pueden utilizar mejor sus recursos y con ello poder mejorar también su nivel y calidad de vida. Por ejemplo, si en una comunidad unos individuos se dedican a producir cereal, si son más productivos van a poder generar el producto que satisfaga la demanda local de ese bien, pero además lo van a hacer en un menor tiempo y van a poder tener tiempo suficiente para la recreación, para poder hacer un mejor uso de su tiempo o dedicarlo a otras actividades productivas y también generar dinero adicional. La productividad está relacionada con el nivel de vida de las personas. En sociedades con productividad más elevada, se suele tener una mayor diversificación de bienes y servicios y con ello una mayor satisfacción de esos bienes y servicios que se consumen. Por el contrario, en sociedades donde la productividad es muy baja, no se suelen tener los servicios y ni los bienes suficientes para poder satisfacer la demanda. En países donde la productividad es muy alta, se suele incluso tener una sobreproducción, un excedente. No solamente se atienden las necesidades locales de esos bienes y servicios, sino que también este excedente pueden enviarlo como comercio internacional a otros países, debido a que su producción no solamente satisface la demanda local, interna, sino que también les genera un excedente que pueden comercializar con otros países. Es en este sentido en donde se quisiera resaltar la importancia de la productividad. Quisiera sintetizar diciendo que la productividad es muy importante porque se relaciona con el cambio tecnológico, porque se considera un sinónimo de la eficiencia, porque disminuye los costos de producción unitarios y porque está estrechamente relacionada con la calidad de vida de las personas. Pero, ¿qué es la productividad y cómo se mide? Si la productividad es la relación insumo-producto, entonces podemos encontrar en la literatura distintos indicadores que nos muestran cómo se mide la productividad. La productividad, por ejemplo, de cada uno de los insumos, considerando el insumo trabajo y el insumo capital, pudiéramos definirla de la siguiente manera. La productividad laboral, por ejemplo, es la relación entre el producto y el insumo capital. La productividad laboral, por ejemplo, es la relación entre el producto y el insumo trabajo. Si nosotros tuviéramos una función de producción donde esa producción esté en función del insumo capital y trabajo, entonces la productividad laboral podría mostrarse como la derivada parcial de esa función del producto en relación al insumo, en este caso al insumo trabajo y al insumo capital. La productividad del trabajo, entonces, sería la derivada parcial de esa función de producción en relación al trabajo, y la productividad del capital sería la derivada parcial de esa función de producción en relación al capital. Lo que nos estarían indicando estas derivadas parciales es cómo cambia el producto en relación a una unidad adicional de cada uno de los insumos. En este caso, por ejemplo, en la productividad laboral, estaría mostrándonos cómo cambia el producto por una unidad adicional de trabajo. Cuando se mide la productividad laboral, se suelen utilizar como unidades de medida las horas de trabajo que se emplean.
Cuando se mide, por ejemplo, el capital, se suele utilizar la formación bruta de capital. Hay una tercera medida de la productividad que está muy relacionada con el total de los factores, que se le suele conocer como la PTF o productividad total de los factores. En una función de producción, cuando ya se consideró la productividad del trabajo y del capital, la productividad total de los factores estaría midiéndose en relación a todo aquello adicional o aquellos factores adicionales que hacen que se incremente el producto, pero que no se contabilizan en la productividad laboral ni tampoco en la productividad del trabajo, ni la productividad del capital. En este sentido, la productividad total de los factores estaría considerándose como un residuo de esa función de producción, considerando que mide todo aquello que queda fuera de la contribución que hace el trabajo y el capital al producto. Dentro de las metodologías más utilizadas a nivel mundial está una metodología que se llama la metodología Clems, que incorpora, además del trabajo y el capital, otros insumos materiales, servicios y el uso de la energía. Esta metodología Clems es empleada por organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y es también empleada por otros organismos de gobierno en países de América Latina. Finalmente, esta es la medición que se han realizado en términos de productividad, pero esta medición se enmarca en un enfoque que ha dominado a la economía a lo largo de los últimos años, que se conoce como escuela neoclásica o el enfoque neoclásico. La escuela neoclásica considera que la productividad, particularmente la productividad total de los factores, es resultado de considerar la productividad laboral, la productividad del capital y todos aquellos factores que inciden en la cantidad de producto, pero que no se contabilizan en estas productividades. Vista como un residuo, se le conoce también como el residuo de solo. En una contabilidad económica, la cantidad de producto que cambia en el tiempo se puede visualizar como la contribución que realiza el capital, la contribución que realiza el trabajo, el pago al factor trabajo y el pago al factor capital, más un residuo o productividad total de los factores. Cuando este residuo se ve como la diferencia del producto en relación a la aportación de sus insumos, trabajo y capital, también se le suele considerar como un cambio tecnológico. Robert Solow, el economista profesor del MIT y ganador del Premio Nobel, hizo varias contribuciones para la definición de la productividad, junto con otros autores como Abramovitz, Kendrick, Denison, Jorgensen, Griliches y otros tantos. Consideraron que la productividad total de los factores podría ser el residuo y este podría a su vez explicar el comportamiento del crecimiento económico. Si el crecimiento de una nación se debe al capital y al trabajo, pero hay una parte que no se puede explicar del capital y del trabajo, entonces se debe a la productividad total de los factores. Esa era la explicación de la escuela neoclásica de por qué el producto de una nación o una parte de ese producto no se podría explicar por el trabajo y el capital. Abramovitz lo quiso catalogar
o definió a la productividad total de los factores como una medida de la ignorancia que tienen los economistas para poder estimar con precisión el crecimiento económico y los determinantes de este crecimiento. Hasta el día de hoy, en esta escuela, se ha avanzado en estudios empíricos utilizando una metodología que se conoce como la contabilidad del crecimiento económico. Tenemos distintos autores que han aportado a ello, como Jorge Katz o Rosenberg, Hall y Jones, que son autores estadounidenses, Frank Silver y otros autores. Estos autores han hecho aportaciones, estudios empíricos, para poder determinar a cuánto asciende la productividad total de los factores en países desarrollados y en países en desarrollo. Y han estimado esta productividad total de los factores. Originalmente, Denison y Solow hicieron estimaciones de cuánto es lo que se explica por los factores de producción y cuánto es lo que se debe a la productividad total de los factores. La nueva teoría del crecimiento económico ha agregado más elementos a estos determinantes del crecimiento económico. No solamente el papel que juega el factor trabajo y el capital, sino la parte de conocimientos o de capital humano de este trabajo, el cambio tecnológico, las instituciones, la inversión que se realiza en investigación y desarrollo y el papel que juegan otros factores como la geografía, las instituciones, el medio ambiente, los recursos naturales o la participación que tiene el Estado, el buen gobierno, la transparencia o el nivel de corrupción. Todos estos factores obedecen a una línea de investigación dentro de la ciencia económica para poder explicar la productividad total de los factores y sobre todo el crecimiento económico. ¿Por qué razón? Porque se considera dentro de la escuela neoclásica que si se apoya al crecimiento económico, también se estaría apoyando a resarcir distintas problemáticas en otras esferas. Por ejemplo, que el crecimiento económico puede mejorar la distribución del ingreso, disminuir la desigualdad y también la pobreza. En otras palabras, el crecimiento económico para esta escuela y para este enfoque sería la antesala del desarrollo económico. Un desarrollo económico que más adelante traería bienestar a la sociedad, mejorando la cantidad y calidad de vida de las personas. Todavía no queda claro hasta qué punto la productividad puede mejorar el crecimiento económico, ni tampoco que el crecimiento económico favorezca a las sociedades. Tampoco, empíricamente, se ha mostrado que haya relación entre crecimiento económico y desarrollo, porque puede haber crecimiento económico sin desarrollo. El Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, han realizado estudios para poder identificar cuáles han sido las fallas del crecimiento económico que no ha sido tan incluyente del todo. Es decir, se ha beneficiado el crecimiento económico sin que por ello haya un bienestar para el total de la población. Por el contrario, se tienen mejores indicadores de crecimiento económico en sociedades que padecen una grave desigualdad y una gran concentración del ingreso. Estas cuestiones se siguen abordando desde la teoría y desde los estudios empíricos a nivel internacional. Quisiera resaltar, para finalizar,
algunos de los principales puntos que, además de estas cuestiones que he mencionado, se han estudiado desde la teoría de la productividad y el crecimiento económico. En principio, resaltar que hasta el día de hoy se han realizado avances considerables en materia de generación de indicadores y estadísticas para poder estimar la productividad, y que esto ha mejorado también la toma de decisiones a nivel de gobierno, a nivel de empresa y a nivel de sociedad. Eso es algo que podemos celebrar hoy, como la mayor parte de los países cuentan con una base de datos, con un ministerio de estadísticas que pueden ofrecer variables para poder estimar la productividad. Dentro de los principales resultados o investigaciones que se han realizado en la productividad, resaltan la idea de que hay brechas entre países como entre regiones y al interior de los países. Es decir, por ejemplo, Estados Unidos tiene una mayor productividad en relación a México. Y en México, por ejemplo, se tiene una mayor productividad en la zona norte que en la zona sureste de México. Y al interior de cada uno de los estados o de las dependencias, de los distritos, también se tiene una heterogeneidad estructural. Es decir, hay zonas industriales o zonas de servicios que reflejan o reportan una productividad diferente. El primer punto entonces a resaltar es que la productividad, hay una heterogeneidad o hay brechas entre países, al interior de países, entre regiones y entre sectores productivos. Otro punto importante a resaltar es la idea de que, por ejemplo, en sectores como el sector manufacturero, se tiene registro de que hay una mayor productividad versus el sector servicios. Se tiene evidencia de que el sector empresarial del sector secundario o manufacturero se registra una mayor cantidad de productividad que en el sector terciario o de servicios. También es importante notar que la productividad difiere por el tamaño de las empresas. Por ejemplo, en empresas grandes, cerca del 20% se distingue por tener una mayor productividad en relación a las empresas pequeñas. ¿Por qué razón? Entre otras, porque las empresas más grandes suelen tener una mejor tecnología con que operan en relación a las empresas pequeñas. Pero no solamente la brecha está entre países, regiones y sectores productivos, sino en términos del tamaño de las empresas. La mayor productividad se presenta en empresas más grandes versus en pequeñas, medianas y microempresas. También es interesante saber que, por ejemplo, en la industria alimentaria, de la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco, hay una brecha de la productividad de la empresa grande a la empresa micro de cerca de 180%. Es decir, en ese sector productivo, en esa industria alimentaria, se tiene registro que en México hay una brecha de productividad de cerca del 180%, mayor en empresas más grandes en relación a microempresas. Y que esta brecha no se da tanto, por ejemplo, en otras industrias de menor complejidad tecnológica, por ejemplo, en industrias del sector primario. Es decir, hay una mayor brecha de productividad
en industrias más sofisticadas y con un mayor grado de tecnología que en industrias del sector primario, donde se registran la menor cantidad de productividad y la menor brecha. Otro punto importante a resaltar es que la productividad también puede diferenciarse en relación a la participación de la fuerza de trabajo, sea este hombre o mujer. En otras palabras, la productividad laboral está relacionada por el género. Por ejemplo, estudios han mostrado que la mujer tiene en promedio una hora promedio trabajada, su productividad marginal es mayor en relación a la de los hombres. Y también se ha identificado que la mujer requiere una mayor inserción laboral y una mayor apertura para participar en las unidades productivas. Los estudios de la productividad, por tanto, muestran y apoyan el tema de la equidad de género, evidenciando empíricamente que la mujer en ciertos sectores, en ciertas industrias, suelen tener una mayor productividad que el hombre. Otro punto a resaltar es que la productividad puede diferir en una empresa o en otra por el tipo de educación y el grado de estudios que consideren tener los trabajadores. En empresas más grandes versus empresas más pequeñas, se suele tener trabajadores más educados, con mayor número de años de estudios, y en este sentido, estos trabajadores suelen ser de 10 a 20 veces más productivos en relación a trabajadores que no cuentan con la educación suficiente. Los estudios de productividad, por tanto, apoyan la idea de que haya una mayor educación, porque la educación está estrechamente relacionado de forma positiva con el incremento de la productividad. Finalmente, quisiera señalar que a nivel país, en México y en otros países de América Latina, se sugiere que haya un mayor encadenamiento de las empresas para poder apoyar y estandarizar estas brechas de productividad, hacerlas más pequeñas. El encadenamiento productivo favorece el cierre de brechas y las diferencias en productividad. También se sugiere que haya una mayor inversión privada y pública que permita fomentar el desarrollo productivo tanto de regiones como de sectores e industrias. La educación y la capacitación de la fuerza de trabajo puede apoyar la productividad a nivel de empresa. Como lo he mostrado anteriormente, una mayor educación suele conllevar un país, una nación, un sector o una empresa más productiva. Finalmente, apelar a la idea de que haya una mayor inserción de la mujer en las actividades productivas, pues en estudios recientes son ellas las que tienen una mayor productividad. Si a esto se le adhiere que no solamente se le dé apertura en la educación y en la empresa, sino que a su vez pueda tener una mayor participación y un mejor posicionamiento dentro de la empresa, todo esto favorecería la productividad empresarial. Quisiera despedirme diciendo que fue para mí un gusto participar en este segundo Congreso Internacional Virtual de Ingeniería Industrial. Quisiera agradecer nuevamente a las autoridades y al comité organizador por esta honrosa invitación. Espero estas ideas,
estos pequeños puntos que he compartido con ustedes les sean de utilidad y espero verlos muy pronto. Muchísimas gracias y que tengan ustedes un excelente día. Se despide de ustedes el doctor Marco Rojo. Muchísimas gracias.